Vamos a orar para comenzar. Que Dios bendiga este tiempo y bueno, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a tratar un tema un poco complejo, pero esperamos en Dios que podamos entenderlo, hermanos, a la luz de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, como ruego, Señor, tu bendición y tu sabiduría en esta tarde. Ruego, Señor, que tú me guíes, Señor, que pueda ser tú quien hable, que tu Espíritu Santo, tu palabra, puedan ser quien ilumine, Señor, nuestro entendimiento, quien nos guíe a ti, quien nos guíe, Señor, a humillarnos delante de ti, a postrarnos y, Padre, que podamos entender este tema, que, Señor, el asunto no es causar dudas ni causar conflictos, Señor, sino que podamos descansar, Señor, en ti. Danos sabiduría, danos entendimiento y que Cristo pueda ser exaltado, tu nombre conocido, y lo que yo no pueda hacer, Señor, tú lo hagas, convencer, cambiar las mentes, los corazones, y que podamos, Señor, ser edificados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si puede abrir su Biblia en Salmo capítulo 115. Salmos capítulo 115. Y voy a leer, hermanos, un versículo, Salmo 115. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Salmos capítulo 115, del versículo 1 al versículo 3. Hermanos, lea con atención conmigo. Y hermanos, vamos a comenzar con el tema. Salmos capítulo 115, versículo 1 al 3. Usted sabe, Salmo 115 es un versículo que usamos mucho para cuando hablamos acerca de la idolatría, ¿verdad? De cómo Dios es el único Dios verdadero, ¿verdad? No hay nadie que se compare a Él, ¿verdad? No hay nadie tan grande como Él, tan poderoso como Él. Y bueno, dice ahí Salmo 115, versículo 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. En esta tarde, hermanos, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca del tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermanos. El versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho, hermanos. Esta enseñanza que voy a dar, yo la escribí, hermanos, cuando fue el tiempo de la pandemia. El tiempo de la pandemia tuvimos mucho tiempo para pensar, hermanos, y mucho tiempo para meditar en Dios, en lo que refiere a sus planes, en lo que no entendemos. Y esto yo lo escribí, hermanos, nunca lo escribí como un artículo, nunca se lo enseñé a nadie. Al hermano Rocha creo que se lo mostré alguna vez cuando lo estaba avanzando y a mi esposa que se lo leía para ver si tenía sentido. Las esposas aprueban todo, hermanos. Y bueno, nunca lo había enseñado, lo había expuesto, hermanos. Y bueno, Dios puso en mi corazón cuando el hermano Jorge me pidió enseñar acerca de esto, hermanos. Mire, la soberanía de Dios, hermanos, muchas veces nuestro concepto de la soberanía está muy limitado. Si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe qué es la soberanía de Dios? Usted me va a decir, sí, es que Dios está en control de todo. Y bueno, eso es parte de la soberanía de Dios. Pero en términos específicos, ¿qué conlleva que Dios sea soberano? Y mire, hermano, déjeme decirle algo. Muchas veces la soberanía de Dios solamente la mencionamos en circunstancias personales o familiares o de cualquier índole que estamos viviendo y que no son favorables. Decimos, sí, estamos pasando por momentos malos, es que Dios es soberano. Pero mire, déjeme decirle que la soberanía de Dios, hermanos, es una verdad vigente. Al igual que Dios y su palabra, la soberanía de Dios, hermanos, no se limita solamente a nuestras circunstancias adversas. Dios, hermanos, desde la eternidad y a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha mostrado ser el Dios soberano. Solo que, hermanos, no escuchamos muchas enseñanzas acerca de esto, no escuchamos mucho acerca de la soberanía de Dios, por a veces los conflictos que ha habido a lo largo de la historia de este asunto en relación con la responsabilidad del hombre. Ahora no vamos a tratar de conciliar esos puntos, pero vamos a entender lo que es la soberanía de Dios, hermanos. Y a través de esta enseñanza, hermanos, el propósito es que conozcamos, hermanos, exaltemos y descansemos en la soberanía de Dios. Honestamente, hermanos, nadie conoce todo sobre Dios.
solo lo que Él por su gracia nos ha querido revelar. Y no nos vamos a enfocar en las cosas ocultas de Dios, porque esas no nos pertenecen a nosotros, pero sí nos vamos a enfocar en lo que Él nos ha revelado, porque eso sí es para nosotros y para nuestro provecho. En primer lugar, hermanos, y disculpe que avance un poco rápido, pero quiero que podamos entender y terminar, ¿verdad? Y si usted queda con alguna duda, lo bueno es que se graba, hermanos, y usted puede pedir la grabación o lo puede ver por YouTube o por el Facebook, hermanos. En primer lugar, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios es soberano, hermanos? ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? En la Biblia, hermanos, la palabra soberano aparece muy pocas veces, pero aparece. En el Nuevo Testamento, hermanos, son 3 palabras griegas diferentes, pero como no sé griego no las voy a pronunciar, hermanos. No quiero aquí hacer el oso. Pero, hermanos, las 3 se refieren a que Dios es Señor, a que Dios es amo y a que Dios está por encima de todo gobierno. Es lo que simplemente se refiere a la soberanía de Dios. Pero bíblicamente, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios es el gobernador absoluto, hermanos. Dios es el gobernador absoluto. A esto nos referimos, hermanos, que no hay ningún ser en el mundo que tenga la autoridad, el poder, el dominio que solo nuestro Dios tiene. No hay. No hay ningún ser en el mundo que tenga la autoridad, el poder, el dominio que solo nuestro Dios tiene. Aún, hermanos, el control de la autoridad de los gobiernos reside en el poder y la mano de nuestro Dios. Él los mueve como quiere, los inclina como quiere, porque Dios, hermanos, está por encima de cualquier cosa. Él está a otro nivel, hermanos. Él es el gobernador absoluto. La Biblia dice, ¿verdad?, que aún Dios mismo dice que no hay otro como Él. Él mismo se refiere como el único Dios. No hay otro como Él. La Biblia dice, ¿verdad?, aún en Judas capítulo 4, al único y soberano Dios. La Biblia dice también en Salmo 71, versículo 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Hermanos, para entender la soberanía de Dios debemos entender que Él es el gobernador absoluto, hermanos. No hay ningún gobierno, no hay nada por encima de Dios. Dios es el gobernador absoluto. Número 2, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios hace lo que quiere, como quiere. Ahora, hermanos, escuche bien esto. El hermano Rocha había mencionado, ¿verdad?, que Dios no hacía lo que quiere, pero no por una herejía, hermanos. No piense que nos estamos contradiciendo. El versículo que leímos dice que Dios está en el cielo, todo lo que quiso, ha hecho. ¿Dios hace lo que quiere? Sí. ¿Como quiere? Sí. Pero como dijo el hermano Rocha, no como un Dios caprichoso, hermanos, o caprichudo, que así me muevo. No, hermanos, hay que recordar algo y lo vamos a mencionar más adelante, que se refiere a que Dios hace lo que quiere como quiere. Quiere decir, hermanos, que Dios no necesita en ninguna manera a alguien que le diga cómo hacer las cosas. Dios no necesita a alguien que le diga cómo hacer las cosas, ni que le aconseje, ni alguien que apruebe todos sus hechos. Realmente todo lo que Dios hace, lo hace. En Efesios 1:5 menciona la frase que Él lo hace por el puro afecto de su voluntad. Ese mismo salmo, todo lo que quiso, ha hecho. Ahora, hermanos, en este punto hay que entender que sí, no es por un capricho de Dios. La soberanía de Dios está ligada al carácter de Dios. Dios nunca va a hacer algo que está en contra de su propio carácter. Entonces, el problema es que muchos sobreexaltan la soberanía de Dios por la misericordia y por la justicia de Dios y hacen a Dios más soberano que justo. Pero en Dios, hermanos, Dios es el soberano justo, el soberano amoroso. Su soberanía actúa en coextensión, en conjunto con todo su carácter, hermanos. Y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Pero, hermanos, ¿Dios hace lo que quiere? Sí. ¿Cómo quiere? Sí. ¿De acuerdo a qué? A su propio carácter. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que es el gobernador absoluto, que Él hace lo que quiere, como quiere, que sus designios, y número 3, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Que sus designios y pensamientos y obras descansan en su completa sabiduría. Sus designios, sus pensamientos y sus obras descansan en su completa sabiduría. Este punto está ligado al anterior. Si Dios hace lo que quiere, ¿se equivoca? No.
La respuesta es no. Dios no es como nosotros, hermanos. Nosotros a veces tomamos decisiones sin sabiduría y sufrimos por ello. Y a veces decimos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no me hubiera ido así. Pero hermanos, Dios es completamente sabio, hermanos. Él no se equivoca. Sus obras, pensamientos y escucha, y sus designios jamás irán en contra de su propio carácter, hermanos. Es decir, Dios jamás hará algo pecaminoso. Siempre hará lo justo. Dios jamás hará algo malo, Él siempre hará lo bueno, hermanos, porque Él es completamente sabio. Y esto, hermanos, nos hace entender que la sabiduría de Dios es tan grande y tan incomprensible para nosotros, pero que Dios aún así hace las cosas con un propósito. Y los pensamientos de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios no es nuestro propio pensamiento y nuestra propia sabiduría, hermanos. El apóstol Pablo termina en Romanos 11 diciendo, oh profundidades de las riquezas del conocimiento y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que Dios hace como gobernador absoluto, hace lo que quiere, pero siempre ligado a su completa sabiduría, hermanos. Entonces Dios no se equivoca en lo que hace. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Bueno, hermanos, que lo que Dios determina se cumple a pesar de cualquier oposición, hermanos. La Biblia dice en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que había hecho a la casa de Israel. Todo, absolutamente todo, se cumplió. Todo se cumplió. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Job 23, versículo 13 y 14, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado para mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Dios lo que determina se cumple a pesar de cualquier circunstancia. Hermanos, Dios tiene planes y propósitos determinados. Y todo lo que Él ha determinado se cumple, porque Dios es inmutable, hermanos. Él no cambia. Y a pesar de la oposición del diablo, aún a pesar de la oposición del mismo hombre que en su naturaleza no busca a Dios y va en contra de lo que Dios dice, nada puede hacer para frustrar las obras y los planes de Dios. Un ejemplo claro es Israel en Egipto. ¿Qué había determinado Dios para Israel? Que iba a salir de Egipto, iba a entrar a la tierra prometida. ¿Quién lo determinó? Dios. Ahora, en el camino, hermanos, vemos oposición del propio pueblo, porque el pueblo salió físicamente de Egipto, pero espiritualmente anhelaba regresar a Egipto. Y el pueblo se opuso, fue incrédulo, se quejó, etcétera. ¿Eso frustró lo que Dios había determinado? No. Porque Dios metió al pueblo a la tierra prometida. No la generación que había sacado como Él lo deseó, pero cumplió lo que había determinado. Otro ejemplo claro es la iglesia, hermanos. Dios determinó que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, hay gente que ha querido destruir al cristianismo. Ha querido destruir la iglesia. Y el hombre se opone a la voluntad de Dios, pero Dios determina lo que cumple. Ve a Israel. Ahorita estaba hablando de eso el pastor ahí en la oficina antes de la oración. Dios hizo un pacto con Israel. Y el pueblo judío, hermanos, muchas veces no ha respondido bien a ese pacto. Pero eso ha hecho que Dios no cumpla lo que prometió, lo que ha determinado. No, porque Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Entonces, hermanos, Dios lo que promete, Dios lo que determina, lo va a cumplir. Entonces vemos, hermanos, que así podríamos mencionar ejemplos, pero ¿qué es lo que determina que Dios es soberano, hermanos?
que Dios es el gobernador absoluto, que Él hace lo que quiere como quiere, según su carácter, sus designios, pensamientos y obras descansan en su completa sabiduría. Lo que Dios determina se cumple a pesar de cualquier oposición. Y por último, hermanos, ¿qué determina a Dios que sea soberano? Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es lo que dice Romanos 11:36. Todo lo que hay fue hecho para su gloria. Las obras, los hechos, los designios de Dios, Él lo hace con un solo propósito, su gloria. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que hay, todo lo que existe y todo lo que somos se lo debemos únicamente a Dios. Por eso es justo, hermanos, que en mi vida yo le glorifique, porque todo proviene de Él. Aún la creación misma nos da testimonio de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, hermanos, podríamos afirmar que todo lo que Dios hace es perfecto y por lo tanto digno de que nuestro Dios lleve la gloria. Pero aún, hermanos, aunque la humanidad ha decidido no darle la gloria a Dios ni con sus hechos ni con sus obras, Dios al final será glorificado, hermanos. A muchos creyentes, hermanos, y lo que voy a decir no nos gusta escucharlo, pero es una realidad. La Escritura, hermanos, nos dice que Dios es glorificado por salvar a un pecador. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nos dice que aún en Efesios 1, en el plan de la salvación, nos dice que fuimos salvos para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y hermanos, qué gozo hay, y Dios es glorificado cuando alguien viene a Él. Pero déjeme decirle también, hermanos, aunque el deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, en el día del juicio Dios será exaltado y glorificado en su justicia. Cuando el pecador sufra el pago justo por sus pecados. Isaías dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. Por eso la importancia de predicar el evangelio, hermanos. Pero también descansar, hermanos, en que aquel que te rechaza a ti no te está rechazando a ti. Está rechazando al Creador, al soberano. Pero hermanos, todo lo que Dios hace es para su gloria. Y al final de las cosas, hermanos, solamente el único glorificado, el único digno será el Señor. Entonces eso nos hace entender que Dios es soberano, que es el gobernador absoluto, hermanos, que Él hace lo que quiere, como quiere, ¿verdad? Que sus designios, todo lo que Él hace está bajo su completa sabiduría, que lo que Dios hace, lo que Dios determina se cumple a pesar de cualquier oposición, que todo lo que Dios hace lo hace para su gloria. Eso nos enseña que Dios es soberano y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de la soberanía y el carácter de Dios. Ya vimos por qué Dios es soberano. Ahora vamos a hablar acerca de la soberanía y el carácter de Dios. Antes de hablar del carácter de Dios ligado a la soberanía, hay que entender algo, hermanos. A pesar de que Dios es el gobernador absoluto, y esto es lo que el hermano Rocha explicaba cuando hablaba de que todo lo que Dios quiere lo hace, a pesar de que Dios es el gobernador absoluto, es el ser más poderoso, Él no es déspota con sus criaturas. No es un tirano que abusa de su posición y su poder, hermanos. Algo maravilloso de Dios es que a pesar de que quién es Él, su autoridad y su soberanía, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Le voy a poner un ejemplo para entenderlo. Es como, por ejemplo, un hombre, una persona común, un hombre como nosotros. Es uno en carácter, en su forma de ser, pero a veces a ese hombre se le da cierta autoridad y esa autoridad o poder muchas veces cambia su percepción de las cosas, cambia su carácter, cambia su relación con otros, hasta pareciera ser que la autoridad que se le dio a ese hombre le perjudicó más de lo que le benefició. Y los hombres cambian cuando reciben poder, pero Dios, a pesar de ser el más poderoso, Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo el mismo, hermanos. Y cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos esto,
vamos a darnos cuenta que Dios en su soberanía actúa en conjunto con sus atributos y su naturaleza. Como lo dice la Escritura, Él no puede negarse a sí mismo. Porque como lo mencionamos, hermanos, anteriormente, Él no hará nada que vaya en contra de su propio carácter y su propia naturaleza. Por eso podemos decir, hermanos, que Dios es el soberano amoroso. Porque la Escritura de una manera clara nos expresa que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es el soberano amoroso, hermanos. Y por ser soberano, no deja de actuar en amor. Siempre demuestra su amor por sus criaturas. Y la muestra más grande de amor de Dios hacia el mundo, de ese soberano amoroso, fue tomar forma de hombre, Jesús el Hijo de Dios, y morir por la humanidad para proveer salvación a todo aquel que cree. Dígame si ese soberano amoroso no le ama a usted, que se hizo hombre y murió por usted. Vea que Él no cambia. Que a pesar de estar en su trono de gloria, alabado de los ángeles, vino a este mundo a vivir como un hombre y a ser maltratado por la gente. Lleno de alabanzas en la eternidad para venir a ser maldecido por su propio pueblo. Dígame que Dios no es el soberano amoroso, el que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso también podemos decir que Dios es el soberano justo. Podemos, hermanos, encontrar que Dios es justo en todo lo que hace. No hay maldad ni malos motivos en lo que hace. También, hermanos, Dios paga justamente al que hace el mal y Dios recompensa justamente al que hace el bien. Dios en su soberanía, hermanos, siempre actuará en justicia, hermanos. Dios siempre actuará en justicia. Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La base de su trono, el cimiento de su trono, que el trono refleja la soberanía de Dios, es justicia y juicio. Hermanos, Dios es el soberano justo. Hermanos, Dios es el soberano misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso, y esa es una de las verdades que más tenemos presente, hermanos. La misericordia es que Dios no nos trata y paga conforme a lo que merecemos. Al contrario, es benevolente, paciente y bueno para con nosotros. Y Él es el soberano justo, el soberano misericordioso, sin dejar de ser el soberano justo, porque no tiene por inocente al culpable. Ve a David. ¿Cuál era la pena de muerte por David por haber pecado con Betsabé? La muerte. Pero él se arrepintió. ¿Y eso quiso decir que él no ejerció su justicia? No, la ejerció porque hubo consecuencias. Pero vea cómo su soberanía actúa a la misma vez, en la misma perfección de todos sus atributos. No deja de ser justo para ser misericordioso, y no deja de ser misericordioso para ser justo. Actúa perfectamente, hermanos. Perfectamente. Es el soberano misericordioso, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No decaen sus misericordias, porque es el soberano misericordioso. Es el soberano santo, hermanos. La incomparable santidad de Dios mencionada en la Escritura y descrita de la siguiente manera, diciendo: santo, santo, santo. Aún Isaías ve esa visión, hermanos, y él se siente indigno. Él no puede hacer nada más que decir: no, mira, no puedo ver al rey. Porque, hermanos, delante de Dios, hermanos, nosotros no somos absolutamente nada, hermanos. Y Dios es santo. La santidad, hermanos, es la perfección divina que hace a Dios apartado de toda especie de mal. Podemos decir con toda seguridad que Dios, a pesar de ser soberano y hacer lo que quiere, jamás hará algo que sea malo. Jamás hará algo que sea corrupto ni pecaminoso, porque Él es el soberano santo. Un ejemplo claro referente a que Dios es el soberano santo y que siempre es justo, y que es imposible que Él esté
relacionado con el mal, nos dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Entonces, hermanos, podemos confiar que Dios en su carácter es el soberano santo. Dios es el soberano, también podemos decir el soberano inmutable. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia, que Dios es el mismo en carácter, en persona y en su naturaleza. Hermanos, debería darnos gozo que Dios es el soberano inmutable, porque esto quiere decir que Dios siempre mostrará misericordia con nosotros, mostrará amor con nosotros y siempre será bondadoso con nosotros. Pero al igual, hermanos, debería causarnos temor de que Dios es el soberano inmutable, porque Él seguirá siendo santo, Él seguirá siendo justo, Él seguirá siendo celoso y Él seguirá siendo el Dios que no puede ser burlado. Nuestro Dios soberano jamás cambiará, hermanos. Dice la Biblia: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es el mismo, hermanos. Entonces, hermanos, su soberanía actúa en conjunto con todo lo que Dios es. Por eso, hermanos, y esto nada más lo voy a mencionar rápidamente, yo personalmente no comparto la idea del calvinismo en cuanto a la soberanía de Dios, porque hay un versículo que nos dice, hermanos, que Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y Él no puede negarse a sí mismo, y si Él determinara hacer acepción de personas, estaría negando su propio carácter. Aunque sea soberano, sí, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, la soberanía y el carácter de Dios. Ya vimos, Él es el soberano amoroso, el soberano justo, el soberano misericordioso, el soberano santo, el soberano inmutable. Ahora vamos a hablar, hermanos, de la soberanía y los hechos de Dios. Hermanos, lo que Dios hace, hermanos, nos hace ver que Él es soberano. Y déjeme decirle lo siguiente: Dios es soberano en sí mismo, hermanos. Las obras que Dios hace no determinan su soberanía. Su soberanía determina lo que Dios hace. Las obras de Dios no determinan su soberanía. La soberanía de Dios determina lo que Él hace. Él no está tratando de mostrarnos, hermanos, que Él es soberano. Él es soberano, hermanos. Él no necesita comprobarte nada. Todo ya está ahí. Desde la creación, hermanos, Él muestra que es soberano. Porque, hermanos, Dios es soberano en sí mismo. Dios hace todo con soberanía. Y vamos a ver que Dios no solo es soberano para nosotros en los momentos malos, sino en todo lo que Dios hace, actúa en soberanía. Hermanos, en primer lugar, hermanos, Dios es soberano en la Trinidad, hermanos. Dios se ha manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, mismas en esencia, ¿verdad? Y en unidad con Dios. Y como lo dice la Escritura, estos tres son uno. Y hermanos, si estos tres son Dios, los tres deben tener este atributo de soberanía, hermanos. Tienen el atributo de omnisciencia, de omnipotencia, de omnipresencia, soberanía, de eternidad. Pero también en la Trinidad encontramos la soberanía de Dios. Job 31:28. Job 31:28 nos dice, hablando de Dios, acerca del Padre, ¿verdad? Job 31:28. En esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Esto hablando del Padre, hermanos. Dios Padre es soberano. Hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice que Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. El Hijo es soberano. El Hijo es soberano. Ahora, no hay un versículo textual que nos diga el Espíritu Santo es soberano. Pero déjeme decirle que si usted recuerda lo que es soberanía de Dios, hay un aspecto que dice que lo que Él hace, lo que quiere, como quiere, de acuerdo a su carácter.
Si usted va primero a los Corintios, no vaya ahí, pero se lo voy a mencionar. Primero a los Corintios capítulo 12, en el versículo 11, nos habla acerca de los dones del Espíritu y cómo el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, para edificación de la iglesia. Él reparte los dones como Él quiere, de acuerdo a su soberanía. Entonces, hermanos, vemos que Dios aún en su manifestación a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, es soberano. Hermanos, Dios es soberano en la creación, hermanos. Dios es soberano en la creación. Isaías capítulo 40. Estamos hablando de la soberanía de Dios y los hechos de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 25 y versículo 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, Dios es el soberano de la creación. El incomparable Dios que creó todo lo que vemos con el poder de su palabra, lo dice Hebreos, que sustenta y cuida y preserva todo lo que Él creó. ¿Cómo no exaltar su soberanía en la creación? ¿Quién más tiene el poder de estar en control de su creación más que solo Dios? Y mire, hermano, si usted estudia el libro de Job, cuando Job estaba tan necesitado en la prueba y diciéndole a Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Yo quisiera subir para exponer mi causa, porque Job quería saber por qué estaba sufriendo. Y cuando contesta a Dios, Dios no le contesta a Job, oye Job, mira, es que estás sufriendo por esto, porque el diablo vino. No, Dios le empieza a dar una exposición a Job de su soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú? Y empieza a hablar. Mira, ahí le están poniendo el versículo. Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Y le habla Dios a Job, Dios a Job acerca de su soberanía, cómo él había creado las cosas, cómo sustenta las cosas, cómo hizo todas las cosas. Y prácticamente lo que le estaba diciendo Dios a Job es que mira Job, tú te preocupas por las cosas que estás viviendo y tú no sabes que si tengo control de todas estas cosas, tengo control de lo que estás viviendo. Porque soy el soberano de la creación. Por eso en Mateo capítulo 6, si mal no recuerdo, sí, es el capítulo 6, el Señor con toda autoridad nos dice, no se afanen por qué van a comer o qué van a vestir. Si el Señor le da de comer a las aves y viste a los lirios, ¿cuánto más va a darle a sus propios hijos? Porque el soberano es el soberano de la creación. Hermanos, Dios es el soberano de Israel, hermanos, del pueblo de Israel. Dios elige, Dios preserva a un pueblo, Israel. Dios le dice a Israel, yo te escogí, no porque fueras el mejor pueblo, no porque fueras alguien digno de escoger, pero para que mi nombre sea conocido yo te escogí. Dios hace un pacto con Abraham, con su descendencia, para bendecir a la humanidad. Y Dios hace a través de Abraham un pueblo, Israel, lo cuida, lo preserva, lo libra de enemigos, lo disciplina, hace milagros, tiene promesas y aún cosas especiales para este pueblo escogido. Y tanto así que en ese pueblo vino nuestro Mesías, Cristo el Señor. Vino Cristo, nuestro Salvador, hermanos. Él vino, hermanos, a través del pueblo de Israel, y todo fue porque Dios fue el soberano con su pueblo. Oh, cuántas veces el pueblo le falló, cuántas veces el pueblo dejó a un lado a Dios y hermanos, vemos constantemente esto. Acuérdate del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres. Y hasta Dios tiene que decir, miren, yo no los he destruido porque he guardado el pacto. Si no fuera así, ya los hubiera destruido. Porque, hermanos, Dios es el soberano al elegir, preservar y guardar una nación para el beneficio de toda la humanidad.
Dios mismo le dijo al pueblo de Israel: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Hermanos, Dios es soberano, y si Él no fuera soberano, Él no hubiera cumplido sus promesas, pero las ha cumplido, hermanos. Y hay promesas todavía para su pueblo escogido, hermanos. Dios es soberano en la salvación, hermanos. Y eso a veces algo que confundimos. Pensamos que cuando hablamos de soberanía en la salvación es que Dios escoge a unos y Dios condena a otros. No, hermanos. Que Dios es soberano en la salvación es lo que nos quiere decir, hermanos, es que sin Dios no hubiera habido salvación, hermanos. Hubiera sido más fácil, hermanos, decir: bueno, ya pecó el hombre, destruyo toda la creación y creo una creación que me alabe. Pero por su pura voluntad, no porque nosotros lo merezcamos. Por su puro deseo, hermanos. Él decidió en la eternidad planear redimir al hombre. Ese plan fue ejecutado, fue llevado a cargo por Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo aplica esa salvación a través de la gracia a todo aquel que cree. No fue algo, hermanos, que Dios se sacó: ay, el hombre pecó, no sé qué hacer, déjalo salvo. Hermanos, Dios ya estaba en control de todas las cosas. Y no nos salvó porque hubiera algo bueno en nosotros, hermanos. Absolutamente no hay nada bueno en nosotros. Es porque Él quiso salvarnos. Él quiso proveer una salvación a pesar de no merecerlo. Eso es decir que Dios es soberano en la salvación. Que a pesar de que el hombre era malo, Dios en su soberanía justa, porque las demandas justas de Dios se cumplieron en Cristo, en su soberanía misericordiosa, porque nos vio mal en el pecado y tuvo compasión de nosotros. En su soberanía, en su amor, decidió mandar a su Hijo a morir por nosotros. Dígame si Dios no es soberano en nuestra salvación. Lea Efesios capítulo 1 y eso le va a demostrar que no solamente Dios fue soberano en la salvación por el mero acto de salvarnos, hermanos, sino por todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Somos justificados, somos redimidos, somos aceptos en el amado, hermanos. Tenemos una comunión con Dios. Dígame si todas estas bendiciones las merecemos. No, es porque Dios es soberano en la salvación. Él es soberano en la salvación. Hermanos, Él es soberano en la iglesia. Y aquí, hermanos, voy a mencionar algo que a lo mejor no hemos escuchado, o a lo mejor sí usted ha escuchado, pero dice la Biblia en Efesios 1, 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hermanos, Dios es el soberano en su iglesia. Muchas veces, hermanos, tenemos, y creo que para mí es un mal concepto, de que la iglesia es el lugar al que voy solo para ver qué me pueden dar. Centramos mucho la iglesia en nosotros mismos, hermanos. Vemos la iglesia como un lugar que me tiene que beneficiar de alguna manera, y si no es así, yo no soy fiel, porque la iglesia no es fiel para conmigo. Que la iglesia se tiene que acoplar a mi manera de pensar, a cómo yo pienso acerca de ciertas cosas, y no estoy conforme cuando las cosas no se hacen a mi manera. Pero, hermanos, la iglesia está centrada en Dios. Dios es el soberano de la iglesia, porque si cantamos y adoramos es porque Dios es digno. Si damos ofrendas y diezmos es porque queremos honrarle y bendecirle de tanto que Él nos ha dado. Si escuchamos su palabra y la obedecemos, claro que nos beneficia, pero más allá de eso es para vivir vidas para la gloria de Dios. Si oramos es por los méritos de Cristo. Si tenemos comunión con los hermanos es por medio de su Espíritu Santo. Dejemos de pensar que la iglesia se centra en mí, hermanos, en lo que siento, en lo que pienso y en lo que hago. La iglesia se centra en Dios, en quién es Él, en su voluntad, en lo que Él demanda de mí, en lo que Él ha hecho por mí. Dios es el soberano de su iglesia, hermanos. Nunca se ha tratado de nosotros, hermanos.
se ha tratado de Él. Por eso déjeme decirle algo que aquí escribí. La medida en la cual yo entienda que Dios es soberano en su iglesia será la medida de la actitud y fidelidad que yo tome hacia ella. En la medida en la cual yo entienda que Dios es soberano en su iglesia será la medida de la actitud y fidelidad que yo tome hacia ella. Pero ¿sabe por qué no nos comprometemos si no somos fieles? Y no nos entregamos a la iglesia porque no entendemos que Dios es soberano, hermanos. Están nuestros ojos puestos en los que están alrededor. Pero el que entiende que Dios es soberano, su mirada estará en Él. Su servicio será Él. Su entrega será Él. Su adoración será Él. Su compromiso será con Él. Porque entiende que Dios es soberano en su iglesia. Hermano, Dios es soberano en la historia. Fíjese cómo la historia secular centra la misma historia en el hombre. Una definición secular: la historia es el estudio del comportamiento y el desarrollo del hombre a lo largo del tiempo. Es lo que dice un diccionario secular. La historia se enfoca en lo que el hombre hace y deja a un lado a Dios y sus obras, pensando que el hombre es responsable de forjar la historia. Pero hermanos, en realidad Dios es el que está en control de la historia, de los eventos que suceden. Muchas cosas que han sucedido en la historia, Dios las ha determinado y las ha mandado en consecuencia al necio corazón del hombre. Él reprende a la humanidad con el fin de que se vuelvan a Él. Aún en la historia Dios tiene propósitos que se cumplen, hermanos, porque es el soberano de la historia. Lo mencionaba ahorita el pastor, cómo todo lo que vemos en Medio Oriente simplemente se está conectando, hermanos, para lo que la Biblia ya dice. Por eso no debemos tener temor, hermanos. Muchos tenemos temor de que Cristo venga, pero ¿por qué tenemos que tener temor, hermanos? No es calcular cuándo Cristo viene, es cómo te encontrará Cristo cuando vengas. Pero Dios es soberano en la historia y Él ha determinado un tiempo, y tan soberano es en la historia, hermanos, que ya nos dio el final de la historia. Y Él será vencedor y Él será honrado y será glorificado, hermanos. Dios es soberano en el tiempo, hermanos. Él no está limitado como nosotros a un presente, pasado y futuro. Él es eterno, hermanos. Él es eterno. Y para terminar, porque me queda muy poco tiempo, 3 minutos y lo voy a terminar. Hermanos, ya entendimos por qué Dios es soberano. ¿Cuál debe ser la respuesta de la soberanía de Dios? ¿Cuál debe ser mi respuesta, como hombre, a la soberanía de Dios? En primer lugar, hermanos, entender que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Mucha gente piensa, es que Dios es soberano y está en control de todo, Él va a hacer todo, pues yo no me siento al cabo que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Eso se llama, hermanos, fatalismo o determinismo. Son dos cosas distintas, pero hermanos, Dios me hace responsable de mis actos. Y que Dios me haga responsable, hermanos, no altera su soberanía, hermanos. Al contrario, exalta su soberanía. ¿Sabe por qué? Porque si el hombre se opone a Dios, el hombre va a querer hacer su voluntad, pero Dios siempre saldrá avante, hermanos. Dios siempre cumplirá lo que Él promete, hermanos. Entonces, hermanos, podemos entender que somos responsables delante de Dios, y delante de Dios no hay excusa, hermanos, porque Él es soberano. ¿Cómo responderemos, hermanos? Somos deudores a todo lo que hemos visto: la creación, la historia, el tiempo, la salvación, la iglesia. Todo fue dado por Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a la soberanía de Dios, hermanos? ¿Cómo estamos respondiendo a todo lo que Él nos ha dado, a la manera que nos ha bendecido? En lugar a veces de entregarnos a Él, nos alejamos de Él, hermano. Dios está pidiendo de mí que me entregue a Él, porque entiendo que Él es soberano, hermanos. Yo soy responsable, hermanos, de mis actos. Por eso tenga cuidado con las doctrinas calvinistas, hermanos. Tenga cuidado. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Mire, y esto es así como ven los calvinistas. Hay 3 tipos de conceptos en cuanto a la relación entre la soberanía y la humanidad y la responsabilidad del hombre. Uno es el fatalismo. Todo lo bueno, lo malo, todo lo que pasa es porque Dios lo quiso, lo bueno y lo malo.
Imagínese que yo le digo a mi hijo, Aarón, ¿a dónde quieres ir? ¿A Carl Jr. o a McDonald's? ¿Verdad? A mí me gusta más Carl Jr. Al niño le gusta más McDonald's por el juguete. El fatalismo es decirle, mira hijo, aquí están estas dos decisiones, pero vámonos al Carl Jr. O sea, yo le doy dos decisiones para al final yo determinar lo que él va a hacer. Eso no es como Dios actúa. El determinismo, hermanos, es lo que enseñaba Juan Calvino. Él hablaba acerca de los deseos de Dios y los decretos de Dios. Dios deseaba salvar a todos los hombres, pero él había decretado solamente salvar a los escogidos. Se escucha bonito y lógico, pero no. Es como si yo le dijera en este mismo ejemplo, Aarón, ¿a dónde quieres ir? ¿A McDonald's o a Carl Jr.? Y yo le digo, mira, yo deseo que vayas a McDonald's, pero te voy a llevar a Carl Jr. Porque yo lo deseo, pero al final yo he determinado que te vayas a Carl Jr. Es como Dios diciendo, ¿quieres la vida o la muerte? Mira, yo deseo darte la vida, pero escogí para ti la muerte. Pues no tiene sentido, hermanos. Y la otra opción, hermanos, es simplemente que Dios sepa lo que el hombre va a decidir. No tiene que ver con que Dios determine lo que el hombre decida, hermanos. Yo, hermanos, puedo saber lo que mi hijo va a escoger. Pero, hermanos, claro, yo como su padre voy a decir, vamos a Carl Jr. y voy a tratar de convencerlo, pero nunca lo voy a obligar a que tome una decisión que él no quiera tomar. Dios está constantemente diciendo al hombre, ven, acércate. Pero el hombre ha determinado no seguir a Dios. Y eso hace responsable no a Dios, sino al hombre únicamente. Pero los otros dos escenarios, hermanos, hacen responsable a Dios. Porque Dios en el primero le dijo, aquí está la vida y la muerte, te escojo la muerte. El hombre no es responsable, porque eso sucedió antes de que el hombre naciera. Entonces ni siquiera el hombre había actuado cuando ya estaba condenado al infierno. El otro acto es Dios diciendo, mira, yo te quiero salvar, pero te vas a ir al infierno porque yo lo determiné. Ah, caray. Y ahí Dios es culpable. Pero si Dios está tratando, aunque Él sepa, hermanos, Él sabe quiénes van a ser salvos. Pero eso no quiere decir que Dios influya o no influya en sus decisiones. Él quiere salvar a todos. Pero si el hombre lo rechaza, si el hombre no quiere, hermanos, es responsabilidad del hombre. Por eso, hermanos, mire, nada más fíjese, si ya fuéramos escogidos, ¿por qué la insistencia de Dios en salvar a la humanidad? ¿Por qué? Y nada más lo voy a mencionar, hermanos, pero la soberanía de Dios nos debe llevar a humillarnos delante de Dios. El no entender a Dios me debe llevar a humillarme. El no entender sus planes me debe ayudarme a descansar porque Él está en control. Hermanos, la soberanía de Dios lo que tiene que hacer es romper mi orgullo y dejarme de rodillas ante Dios y decirle, Señor, tú eres el soberano de todo, pero eres el soberano de mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras, yo estoy dispuesto. Pero entendemos y queremos que Dios sea soberano para todo, pero no para nuestra vida. Que el Señor nos dé gracia, hermanos. Escuche esa enseñanza otra vez, estudie, vea lo que dice la Biblia. Y cuando usted lo entienda, usted se va a humillar delante de Dios. Que el Señor nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, cómo te ruego, Señor, que lo que yo no pude decir, tú se los muestres a mis hermanos en su palabra. Oh Señor, te necesitamos, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a entender tu soberanía, a descansar en ti. Oh Dios, haznos ver cuánto te necesitamos. Te lo pido, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.